Nunca pensé que un incendio sería lo que me despertara a la vida. Yo era un hombre de rutinas, fórmulas y control, hasta que un bombero apareció entre el humo y dijo mi nombre. No sabía que en sus silencios se escondía un pasado que dolía, ni que mis propios muros estaban a punto de arder. Pero lo peor no fue enamorarme. Fue descubrir que, en su mundo, yo tal vez nunca sería más que un refugio temporal. Jamás imaginé que un incendio sería lo que me sacaría del piloto automático. Hasta ese día, yo era alguien que programaba hasta el momento exacto para preparar café. Tenía 28 años, vivía solo en Valencia y trabajaba como analista de datos. Mi vida era ordenada, predecible y sin margen para improvisar. Nunca pensé que lo impredecible fuera a tocar mi puerta literalmente envuelto en humo. Todo comenzó una tarde sofocante. El calor se colaba por las ventanas y yo estaba frente al ordenador terminando un informe. De pronto, un olor extraño me hizo fruncir el ceño. Pensé que venía de la calle. Number era dentro del edificio. El pitido de la alarma confirmó que algo no andaba bien. Salí al pasillo y vi a varios vecinos bajando por las escaleras. El humo empezaba a subir, lento pero seguro. Y entonces lo recordé. Mi disco duro. 8 meses de trabajo sin copia de seguridad. Corrí de regreso al apartamento. Una decisión estúpida, lo sé, pero no lo pensé. El humo ya era espeso. Tosí. Perdí la orientación por un segundo. Y ahí, entre sombras y caos, apareció él. «¿Daniel Pérez?», preguntó con voz firme. Asentí sin pensar. «Vamos, no hay tiempo». Me tomó del brazo y me guió hacia la salida. No fue brusco, pero tampoco dejó espacio a preguntas. En cuestión de segundos estábamos abajo, en la acera, entre gente evacuada y sirenas. Yo no podía hablar. Estaba sentado, tratando de entender qué acababa de pasar. Él se agachó a mi lado. «¿Estás bien?», asentí de nuevo. «¿Nos conocemos?», pregunté. «Number, solo vi tu nombre en la lista de ocupantes. Me gusta saber a quién rescato». No supe qué responder. Su tono era directo, pero había algo distinto en su forma de mirarme. Algo que no esperaba encontrar en medio de una emergencia. No volví a verlo, hasta 2 días después. Apareció en la recepción de mi oficina. Llevaba una carpeta bajo el brazo y dijo que estaba revisando los protocolos de seguridad postincendio, pero algo en su sonrisa delataba que no venía solo por trabajo. «¿Te acompaño al metro?». Dije que sí. Quizás porque estaba aún agradecido, o quizás porque necesitaba saber si esa conexión que sentí era real. Caminamos en silencio, pero no incómodo. Me habló de su turno, de lo agotador que había sido. Yo le conté que casi pierdo todos mis datos y que aún no entiendo por qué volví por el disco duro. «Porque hay cosas que creemos que no podemos soltar», dijo. Y me dejó en la estación. Esa fue la primera vez que lo vi sonreír sin uniforme. Después vinieron los mensajes. No muchos, pero los suficientes como para que empezara a esperarlos. Me mandaba audios contando anécdotas del cuartel, siempre con ese tono entre cansado y sarcástico. Yo respondía con gifs tontos o fotos de mis gatos. Un intercambio improbable, pero funcional. Su nombre era Alex. Tenía mi edad, pero una vida completamente opuesta. Turnos largos, emergencias constantes, pocas certezas. Todo lo contrario a mí. Sin embargo, cuanto más hablábamos, más me interesaba. Había algo en él que me sacaba de mi esquema sin necesidad de hacer ruido. Una tarde, vino a casa a revisar el calentador, que hacía días funcionaba mal. Lo arregló sin problemas. Después nos quedamos en la cocina hablando de nada. O de todo. Ni siquiera recuerdo los temas. Solo recuerdo que me sentí tranquilo. Pero también notaba sus barreras. Si nos cruzábamos con alguien por la calle, cambiaba de tema o mantenía distancia. Una vez, al rozarle la mano, se apartó. «No es por ti. Es...».
Complicado. ¿Complicado cómo? Pregunté. No todos en mi entorno saben que soy yo. Y no dijo más. Yo fingí que no me afectaba, pero lo hizo. Mucho. Porque mientras él parecía vivir entre incendios externos, yo comenzaba a arder por dentro. Intenté racionalizarlo. Hice listas mentales. Analicé cada mensaje, cada silencio. ¿Estaba interesado? ¿O solo era amable? ¿Tenía miedo? ¿O simplemente no le importaba tanto? Nunca me había sentido tan fuera de control. Y eso, para alguien como yo, era aterrador. Pero había algo en Alex que me hacía querer arriesgarme, aunque doliera, aunque no tuviera todas las respuestas. Esa fue la primera vez en años que me permití no entenderlo todo. Y lo peor, o lo mejor, es que apenas era el comienzo. Al principio todo era impredecible, pero ligero. Alex aparecía con mensajes a deshora, invitaciones espontáneas, historias absurdas de sus turnos. Yo me dejaba llevar, aunque por dentro analizaba cada detalle. Vivía entre el deseo de soltar el control y la costumbre de necesitarlo todo claro. Una tarde, sin previo aviso, apareció con una tarta de calabaza. No me salí a dormir. Pensé que podía traerte esto, dijo. Son las 3 de la mañana. Lo sé, pero estabas en línea. Lo vi. No supe si sentirme halagado o invadido. Pero lo invité a pasar. No hablamos mucho. Comimos en silencio. Y luego se fue. Empecé a notar sus ausencias. A veces tardaba días en responder. Cuando lo hacía sonaba cansado o evasivo, me decía que estaba de guardia, que habían tenido una emergencia. Yo quería creerle, pero también sabía que cuando alguien quiere hablar contigo, encuentra el momento, incluso entre llamas. Intenté no presionar, pero una noche le escribí: «No quiero ser una nota al pie en tu caos». No respondió hasta el día siguiente. Solo puso: «No sabes cuánto me cuesta no arrastrarte con todo esto». Era su forma de decir que me estaba protegiendo. Pero yo no quería protección, quería claridad. Pese a todo, seguimos viéndonos. Cada encuentro era distinto. A veces reíamos como adolescentes. Otras veces apenas intercambiábamos frases. Alex era impredecible, y yo cada vez más enredado. Una noche vino sin avisar. Parecía agotado. Tenía los ojos vacíos. «¿Estás bien?», pregunté. «Perdimos a un compañero», dijo. El silencio se instaló. Caminó hasta la cocina. Se apoyó en la encimera. No lloró. Solo respiraba como si cada inhalación doliera. Lo vi entrar. Pensé que saldría detrás de mí. Pero el techo cayó. No dio tiempo. No hubo nada que hacer. Me acerqué y lo abracé. Al principio dudó. Luego se aferró como si fuera lo único que lo sostenía. No dijimos nada más esa noche. Se quedó dormido en el sofá. Yo me senté a su lado, sin saber si debía quedarme o alejarme. A la mañana siguiente desayunamos sin muchas palabras. Antes de irse, me miró fijamente. «Gracias por no hacer preguntas. Quise decirle tantas cosas». Pero solo asentí. Ese fue el primer momento en que sentí que lo nuestro iba más allá de los impulsos, que de algún modo nos estábamos eligiendo, aunque sin nombre, sin garantías. Pero también me di cuenta de que él no hablaba de nosotros con nadie. No respondía a mis mensajes si estaba con sus compañeros. Nunca mencionó mi nombre en voz alta si alguien llamaba. Y eso me dolía más de lo que quería admitir. Una noche, mientras caminábamos por el paseo marítimo, intenté tomarle la mano. La apartó. «No aquí». «¿Por qué?». «No es el momento, no el lugar». Me quedé quieto. Él notó el cambio en mi expresión. «No es que no quiera, es que, si lo hago ahora, lo pierdo todo». «¿Y yo qué soy entonces?», pregunté. «Eres lo único que me hace sentir que no todo está roto», respondió bajando la voz. Quise entenderlo, pero también quise gritarle que yo no era un secreto, que tenía derecho a ser visto, a no esconderme. Volvimos en silencio. Esa noche no se quedó.
Pasé días confuso. Volví a mis rutinas, pero ya no me tranquilizaban. Cada sonido del móvil me alteraba. Cada mensaje suyo me llenaba de alivio, pero también de preguntas. ¿Valía la pena esperar a alguien que no estaba listo para mostrar que me tenía? ¿O era yo quien no sabía amar sin exigir certeza? No tenía respuestas. Solo tenía la sensación de que algo se acercaba, algo que iba a forzar una decisión, y que, esta vez, ni el control ni los datos me iban a salvar. La noche estaba en silencio, pero había algo distinto en el aire. Alex me escribió solo 5 minutos antes de llegar. «Espero que estés en casa. Necesito no estar solo». Cuando abrí la puerta, supe que algo iba mal. No hacía falta preguntar. Caminó hacia el sofá y se sentó sin decir palabra. Le di un vaso de agua. Bebió lento. Sus manos temblaban. «Hoy fue duro», dijo finalmente. «¿Qué pasó?» No me miró al hablar. «Otro incendio. Entró primero. El techo cayó. No hubo tiempo. Tragó saliva. Era su primer mes. Lo vi todo». Las palabras se estrellaron en el aire como si pesaran demasiado. Me acerqué, me senté a su lado. No dije nada. Solo puse mi mano sobre la suya. No se apartó. No sabía a dónde ir. Solo manejé. Y terminé aquí. Su voz era baja, pero clara. Quería decirme algo más. No lo hacía con frases, lo hacía con su presencia, con no haberse ido a otro sitio, con haber venido justo aquí. Esa noche no hablamos de lo que éramos. Solo compartimos el silencio. Un silencio que no era incómodo, sino necesario. Se quedó en casa. No por obligación, sino porque no quería volver a estar solo. Ya en la madrugada, cuando el cuerpo empezaba a soltar la tensión, lo vi quedarse dormido en la cama, esta vez a mi lado. No como invitado, como quien ya sabe que tiene un lugar. Yo tampoco dormí de inmediato. Lo observé respirar, recuperar ritmo. Sentí algo dentro que no era solo afecto, era pertenencia. No porque me necesitara, sino porque me eligió cuando más vulnerable estaba. A la mañana siguiente nos despertamos sin prisa. Preparé café. Él me miró sin decir nada. Luego, con voz baja, murmuró: «Hace mucho que no me sentía así». «¿Así cómo?». Tardó en responder. Luego dijo: «Seguro, completo, visto. No supe qué decir». Esas palabras perforaron algo dentro de mí. Me quedé quieto, pero por dentro todo se movía. Esa mañana parecía distinta a todas las anteriores. Pero no tardó en llegar el aviso que iba a mover el piso otra vez. Una llamada. Lo vi leer el mensaje. Su expresión cambió. «Me necesitan fuera». «¿Fuera dónde?». «Al norte. Fuego forestal en la frontera con Aragón. Van a enviar refuerzos». No quise preguntar cuánto tiempo. Él lo dijo igual. «Podrían ser semanas. Tal vez más». El silencio se hizo largo. «Solo iré si prometes que cuando vuelva, todo esto seguirá aquí». No respondí de inmediato. Me costaba. Pero lo miré y asentí. «¿Vas a volver?». Él sonrió. Una sonrisa cansada, pero sincera. «Ya no tengo otro lugar al que volver». 2 días después lo llevé hasta el punto de encuentro con su equipo. No hubo palabras grandes, solo un gesto. Al subir al vehículo, bajó la ventanilla, apoyó el brazo y dijo: «Te escribiré cada noche. Y yo te responderé cada mañana». Vi cómo se alejaba entre luces y ruido. Me quedé parado, mirando el espacio que había dejado atrás. Volví a casa. Y aunque todo estaba igual, ya nada lo era. Las noches siguientes fueron extrañas. El sofá, la cocina, hasta el sonido del agua. Todo parecía llevar su nombre. Pero lo más fuerte eran sus mensajes. Cortos, directos, a veces solo un «sobreviví hoy», a veces una foto desde el monte. Yo respondía siempre, como quien espera, pero también sostiene. No había promesas exageradas, solo un acuerdo tácito: no dejarnos caer. Pasaron 25 días. Una tarde cualquiera, tocan la puerta. Era él, con una maleta pequeña.
los hombros tensos, pero los ojos con ese brillo que solo se tiene al regresar a casa. No dijo nada. Yo tampoco. Lo abracé. Ese abrazo no fue una bienvenida. Fue una confirmación. Nos habíamos esperado, sin exigir, sin romper, solo con la certeza de que, aunque la vida arda, hay lugares donde uno quiere volver. Alex se quedó. No dijo «me mudo», ni lo anunciamos con alguna decisión formal. Simplemente no se fue. La maleta quedó en un rincón. Luego su cepillo apareció junto al mío. Después sus turnos libres se pasaban completos en casa. Y sin darnos cuenta, lo temporal empezó a parecer permanente. No hubo fuegos artificiales, solo señales silenciosas, risas compartidas por la mañana, quejas sobre el café, comentarios al ver las noticias. Yo que antes vivía solo entre teclas y horarios, empecé a sentir la rutina compartida como algo posible. No perfecta, pero posible. Pero la convivencia no es solo compañía, es exposición. Y tarde o temprano, todo lo que se evita empieza a aparecer. Alex seguía sin hablar mucho de lo que pasaba fuera de casa. Cuando sonaba el teléfono y se alejaba para contestar, yo sabía que había algo que no me contaba. No era deshonesto, era reservado. Demasiado. Un sábado, mientras doblábamos ropa, pregunté sin rodeos. ¿Tus compañeros saben que estás conmigo? Tardó en responder. Algunos sospechan. No lo he confirmado. ¿Por qué no? Porque todavía no sé cómo se lo van a tomar. Y porque este lugar, este espacio contigo, es lo único que tengo donde no necesito defenderme. Lo entendí. Pero también sentí que estaba siendo escondido, como si solo fuera real cuando la puerta estaba cerrada. Yo también tengo miedo, le dije, pero no me escondo. Él bajó la mirada. No hubo discusión, solo distancia. No se fue, pero esa noche no durmió tan cerca como otras veces. Días después, noté que evitaba tocarme si estábamos en público, incluso caminando solos por la calle. Lo hablábamos con rodeos, nunca directo. Pero yo lo sentía, y él lo notaba. Una noche, mientras cenábamos, dijo sin que yo preguntara: «No quiero hacerte sentir que estás solo en esto». «Pero a veces lo estoy», respondí. Silencio. «No porque no me importes», continuó, «sino porque a veces yo tampoco sé cómo sostener todo esto. No tuve nunca un lugar donde pudiera ser yo mismo. Y ahora que lo tengo, me asusta arruinarlo». Yo no dije nada. Pero en ese momento entendí que el problema no era si me quería o no. Era si podía quererme sin desaparecerse en su propio miedo. No todo eran sombras. Había días buenos, momentos que no cambiaría por nada. Como cuando cocinábamos sin planearlo, cuando se quedaba dormido sobre mí después de una guardia, cuando me contaba historias de su infancia como si fueran secretos sagrados. Pero incluso en esos días flotaba una pregunta. ¿Cuánto duraría esto? Yo era alguien que necesitaba certezas. Él vivía entre sirenas y llamadas de emergencia. Nuestro punto medio se volvía frágil. Y esa fragilidad se rompió una tarde cualquiera. Llegó con una expresión tensa. No hacía falta que hablara. «Llamaron de Zaragoza», dijo. «Otro gran incendio. Me quieren allí. Otra vez». No respondí. Esperé a que dijera más. «Van a necesitar refuerzos. Podrían ser meses». «¿Vas a ir?» «Sí». Pero esta vez con una condición. Me miró directo. «Quiero que cuando vuelva no tenga que volver a estar a empezar. No entendí del todo. No quiero regresar a convencerte de nada. Quiero saber que estarás aquí. Que esto, tú y yo, vale la pena esperar». «¿Y tú estás listo para dejar de esconderte?», pregunté. «Estoy listo para dejar de tener miedo». Fue la primera vez que lo dijo sin rodeos, sin huir. Lo abracé. No con alivio, con decisión. 2 días después lo acompañé al punto de encuentro. Antes de subir, apoyó su frente en la mía. «No sé cuánto tardaré,
pero me guardé las ganas de verte en el bolsillo. No dije nada, solo asentí. Cuando se fue, el silencio volvió. Pero esta vez no era el de la soledad, era el de la espera. Una espera que, por primera vez, no me hacía sentir vacío. Los días pasaron con una calma incómoda. La ciudad seguía su ritmo, pero yo sentía que algo me faltaba. No eran los mensajes. Llegaban, aunque cortos. Un «todo bien», un «dormí poco», una foto del monte con cenizas en el cielo. Respondía siempre, no con ansiedad, sino con constancia, como si cada palabra fuera un hilo que sostenía lo que no queríamos soltar. Volví a mis rutinas. Trabajo, café, pasos medidos. Pero ya no era igual, lo notaba en las pequeñas cosas. En la cama más grande de lo necesario, en el silencio de la cocina, en el reflejo del móvil que ya no brillaba a la misma hora. Y sin embargo no hubo vacío, solo pausa. Espera, una promesa sin firma. 25 días después tocaron la puerta. Era él, con ojeras, maleta pequeña, y ese gesto que no decía mucho, pero lo decía todo. No hubo palabras grandes, lo abracé. Lo hizo también. No pregunté cómo fue. No necesitaba saberlo todo. Solo que estaba de vuelta. Esa noche no hablamos de lo que habíamos atravesado. Solo cenamos, compartimos espacio. Lo vi moverse con naturalidad, como si nunca se hubiera ido. Y supe que, esta vez, no necesitaba más pruebas. Los días siguientes fueron diferentes. No perfectos, más reales. Alex ya no evitaba hablar de mí. Me escribió un día desde el cuartel solo para decir: «Hoy conté que vivo con alguien. Nadie dijo nada, pero yo sí lo dije». No necesitaba aplausos, solo ese pequeño paso. Para él era enorme. También empezamos a compartir las partes menos cómodas, desacuerdos por horarios, por espacios, pero ya no eran amenazas, eran parte del ritmo. Yo aprendí a no medir cada gesto. Él aprendió a quedarse incluso cuando todo dentro le decía que saliera corriendo. Una noche, mientras lavábamos los platos, me dijo: «Pensé que lo difícil sería el fuego, pero lo difícil es quedarse». Lo miré. «¿Y por qué te quedas?» «Porque por primera vez tengo dónde volver». Eso fue todo. No hubo anillos, ni planes eternos, ni etiquetas. Solo eso, un lugar seguro, un espacio donde no hace falta fingir. Hoy, Alex todavía olvida sus llaves. A veces duerme en el sofá después de una guardia. Se queja si cambio la marca del café. Y yo sigo haciendo listas mentales que ya no tienen tanto sentido. Pero cuando me abraza sin razón, cuando me espera en la puerta después de un turno largo, cuando me dice «te escribo si tardo», sé que elegimos lo mismo. No algo perfecto, algo posible, algo vivo. El foro donde nos conocimos sigue ahí. A veces entro, ya no como espectador, ahora sé lo que se siente vivir algo propio. Y si hay algo que aprendí, es que el amor no siempre llega con certezas. A veces solo aparece, se instala. Y te enseña que no todo incendio destruye. Algunos iluminan lo que estaba a oscuras.